Muchas gracias. Yo sí que voy a ser brevísima porque nos hemos alargado mucho en el tiempo, pero ha merecido la pena porque creo que todas las intervenciones han sido muy interesantes y es muy significativo que el Partido Socialista haga unas jornadas sobre el tema clave para la reforma del futuro no solo de la economía, sino del sistema de justicia social en España. Las normas tienen que tener normalmente 3 requisitos para ser consideradas normas: la validez, la eficacia y la legalidad. La validez es que se correspondan con los valores de la sociedad a la que deben aplicarse. Y parece que la legislación fiscal en España no se adapta o no responde en este término de validez a los valores que decía Patxi López de una sociedad decente. Y tampoco, por lo que hemos oído, tienen nada que ver ni reúnen las normas fiscales el requisito de la eficacia, teniendo en cuenta el nivel de fraude que hay en España y lo que eso representa para el conjunto de la sociedad, el robo que eso representa para el conjunto de la sociedad. Con lo cual, es evidente que hay que modificar la normativa fiscal en España y ese papel, teniendo en cuenta que la distancia entre los niveles retributivos de una minoría y de la masa trabajadora, incluyendo las clases medias, ha alcanzado unos niveles impensables. Los datos confirman que los niveles de desigualdad son más elevados ahora en los años 2000 de lo que lo eran en los años 70 y que el crecimiento económico evidentemente ha beneficiado de una manera asimétrica a unos grupos sociales en relación con otros. El sistema es absolutamente injusto y es inigualitario, desigual. Bueno, en todo caso, el sistema tributario no ha sido capaz de hacer frente a la deriva de desigualdad a la que nos ha abocado este sistema y por ello, y con el hilo conductor de la justicia y de la igualdad que inspira la política socialista, se plantean en este documento y en este debate que se abre ahora pero que no se termina ahora, terminará con la conferencia política y recogiendo las aportaciones de todos y de todas, se plantea una reforma basada en una serie de medidas que se han mencionado aquí, pero que voy a resumir muy rápidamente. En primer lugar, igualar los tipos impositivos de rentas de trabajo y de rentas de capital, revisar las deducciones fiscales regresivas del IRPF, incrementar la progresividad en impuestos de sociedades, aumentar la contribución del sector financiero con 2 nuevos impuestos, uno a los pasivos y otro a las retribuciones variables. Establecer un mínimo homogéneo del impuesto de donaciones y sucesiones en todas las comunidades autónomas, suprimir las exenciones del IVA a sanidad y educación privadas, bajar el IVA en cultura y en productos higiénicos básicos, luchar contra el fraude fortaleciendo la figura del delito fiscal y fortaleciendo los mecanismos de inspección de la agencia tributaria, sabiendo además que hay aproximadamente 1 billón de fraude fiscal en la Unión Europea y he leído esta mañana que 12 trillones en paraísos fiscales en el resto del mundo, con lo cual parece fundamental que nos empeñemos en la lucha contra el fraude fiscal de una manera seria. Y los impuestos verdes, es decir, que haya impuestos para la sostenibilidad medioambiental y la nueva economía en la que tiene que empeñarse España. Estos son los puntos que plantea, muy a grandes rasgos, el documento, pero además se han hecho una serie de propuestas desde las redes sociales y también desde los que habéis participado desde aquí. Y creo que de esas se pueden destacar, o por lo menos yo he tomado nota de las siguientes y espero que los responsables de poner en marcha esto tomen nota a su vez. Un libro blanco sobre la reforma fiscal, un proyecto nacional para tener un proyecto nacional creíble e integrado, es decir, que no ataque solo a algunos aspectos, sino al conjunto de los temas de la política fiscal. El IBI de la Iglesia y la fiscalización de aquellas actividades de la Iglesia que no son de culto, es decir, todo aquello por lo que la Iglesia sí que obtiene beneficios y que no está cotizando. Os informo de que yo hice una pregunta hace no mucho a la Comisión Europea y la respuesta fue de lo más decepcionante que puede haber. Hay una investigación en curso desde hace 5 años con el IBI en Italia, al que se sumará ahora el IBI en España, pero hace 5 años que están investigando si eso es un atentado a las normas de la libre competencia y del mercado interior en la Unión Europea y todavía no hay ninguna conclusión. Hay un impuesto a los bienes de lujo, las haciendas locales, la Unión Fiscal Europea, que eso es un tema
muy largo del que habría que seguir hablando, pero hoy mismo Austria, en el Consejo Europeo, en el Consejo de Ministros de Economía, está celebrando hoy mismo, Austria ha dicho que no va a levantar el secreto fiscal, el secreto bancario en su país, y Austria y Luxemburgo están bloqueando desde el año 1998 una directiva sobre la transparencia en el ahorro y sobre el intercambio automático de datos bancarios entre los Estados miembros. Con lo cual, las intenciones están muy bien y habría que pedirle al Gobierno de España que, si está tan interesado en luchar contra el fraude fiscal, haga valer su peso en la Unión Europea, si es que lo tiene, para exigir que estos países, que son dos países pequeños dentro de la Unión Europea, se atengan a las normas comunes de lucha contra los paraísos fiscales. Y eso solo puede hacer España en unión con otros países, pero para eso hay que tener capacidad de negociación y capacidad de maniobra. Yo dudo mucho que España tenga el peso político suficiente ahora mismo en la Unión Europea para pedir nada a los demás Estados miembros. El Código Penal, el delito fiscal y la transparencia y la eficacia de la figura delictiva para endurecer la respuesta penal es otro de los temas. En el plano de los gastos, la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, la tasa sobre las transacciones financieras, de nuevo estamos en un punto en que es fundamental, pero solamente 11 países de la Unión Europea van a poner en marcha esta tasa sobre las transacciones financieras, y ya los fondos de inversión de pensiones han dicho que no van a aceptar o van a pedir una exención para que no se les aplique la tasa sobre las transacciones financieras, con lo cual habrá problemas también para esto y habrá que luchar en este ámbito. Una oficina nacional antifraude y una policía fiscal, la reforma del delito fiscal. El delito fiscal ha aparecido muchas veces. Suspender las deducciones e mantener patrimonio y incluir un impuesto sobre la riqueza, mantener patrimonio de momento hasta que se pueda hacer la conjunción con los otros tipos, y incluir la perspectiva de género en la política fiscal. Creo que esas son las conclusiones, los puntos que han aportado los participantes. Espero que siga habiendo más participación a través de la red, de la web del PSOE, y que lleguemos a la conferencia política y al próximo programa electoral con una propuesta seria, tan seria como es este embrión de propuesta, para que convenzamos al conjunto de los españoles de que este gran fraude en el que nos encontramos, solamente el Partido Socialista tiene una propuesta para acabar con el mismo. Así que muchas gracias a todos, ánimo para seguir trabajando en esto, y estamos en el punto clave para hacer una política realmente socialista en España. Muchas gracias.